Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los bendiga. Gloria a Jesús. Si hemos tomado el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, creo que tenemos que estar fortalecidos, tener esa fuerza, ¿verdad? Para decir, como cantábamos, digamos un aleluya, un gloria a Dios, pero con toda la fuerza. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, mis amados hermanos. Les damos la bienvenida. Le doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos que están aquí, a los que están arriba, a los que nos están viendo por las redes sociales. Sean bienvenidos y que en esta mañana, yo les quiero decir en esta mañana que tratemos de que nuestro móvil esté en silencio, que no haya ruido, que estemos conectados mismo al Espíritu Santo, porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Dios quiere obrar esos milagros, esos prodigios que Él nos ha dicho en este tiempo. Ese milagro no solo tal vez para usted, sino para nuestros familiares también. Porque nosotros podemos tomar un milagro para nuestra familia, podemos tomar una bendición para nuestra familia. Si usted está sano, usted va a decir, yo la tomo para mi padre, yo la tomo para mi hermano, yo lo tomo para mi madre. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, voy a compartir una palabra que la hemos escuchado tal vez, yo no sé cuántas veces usted la habrá escuchado, pero Dios dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada día. ¿Qué nos quiere decirnos? Que los planes de Dios para su vida y para la mía son nuevos hoy y mañana es nueva otra vez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene algo nuevo para su vida mañana? Yo lo creo, hermano, que Dios tiene algo nuevo para mi vida hoy y que tiene para mañana, para pasado, que ningún día es igual, que cada día es diferente, que cada día hay una bendición diferente, que cada día tenemos una prueba diferente. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana en Marcos 5:21. Y es algo de lo que el día viernes, justamente, pues, la hermana Felicidad compartió aquí de varios personajes, de varias porciones de la Biblia, de las personas en que Dios hizo milagros. Y entonces, yo quiero que en esta mañana, pues, estemos a esa expectativa. Usted, hermano, no se desconecte. Usted, en cada palabra que el Señor, ahora que vamos a leer, usted diga, esa palabra la tomo para mi vida. Porque yo no voy a salir de este lugar como yo entré. En esta mañana yo voy a salir diferente. Mi alma, mi corazón, mi espíritu, todo mi ser va a salir diferente de este lugar. Amén. Gloria a Dios. Es San Marcos 5:21 al 43. También tenemos esta porción de la palabra en Mateo 9:18, pero yo voy a leerlo en Marcos 5:21 y dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. En otra versión dice, en la Reina Valera, en otra versión dice, mi hija acaba de morir. Y aquí dice, rogando, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue
pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aleluya. Gloria a Dios. Pues vemos, como todos nosotros sabemos, que Jesús tenía una vida muy activa. Él no estaba quieto, él estaba yendo por los distintos lugares. Él estaba, porque si vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 5, ¿qué había hecho Jesús? Dice que él había hecho también el milagro en el hombre que estaba endemoniado, ¿verdad? El endemoniado de Gadareno. Y entonces podemos ver eso, que él allí hizo ese milagro, pero cuando él hizo el milagro, ¿qué hicieron los de allí? Le rogaban que se vaya de allí. Miren lo que hay, que cuando Dios está haciendo cosas grandes, mire allí él obrando milagros, pero otros lo estaban echando, lo estaban sacando de ese lugar. Y acá vemos que vuelta hay un hombre que él lo va a buscar a Jesús. Vemos a una mujer que también va a buscarlo a Jesús, porque aquí nos dice la narrativa de estas dos historias, en la que dice que pasando, dice otra vez Jesús, una barca
se reunió alrededor y ahí dice que había una gran multitud y estaba junto al mar. ¿Y quién apareció ahí? Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga. O sea, este principal de la sinagoga no era un hombre cualquiera, era un hombre que en los comentarios más o menos dicen que siquiera era un hombre que tenía unos 70 años. ¿Por qué? Porque para llegar a ser un principal en esos tiempos había que tener un proceso bien largo, un proceso de aprendizaje, un proceso de práctica, un proceso bastante largo. Pero este hombre dice que era el principal y que un principal tenía su estatus social bien, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que este hombre, cuando se da esta situación de que su hija, lo que estaba pasando con su hija, él pues oyó hablar de Jesús. ¿Y qué hizo? Él vio a Jesús y él fue a él, ¿a qué? Un hombre con su estatus social, con su vida de principal de la sinagoga, él no le importó lo que dice la palabra, postrarse a los pies de Cristo. Postrarse, porque aquí nos dice que cuando le vio, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Aquí podemos ver una situación bien delicada, donde la hija de un hombre está agonizando. En otra versión dice que la hija había acabado de morir. Pero este hombre tenía su confianza, este hombre tenía la seguridad que su hija, aunque estaba agonizando, que su hija, aunque estaba en los últimos respiros de su vida, él sabía que había un Jesús poderoso. Que había un Jesús que ante él no había imposible. Y él dijo, aquí no importa que yo sea el principal de este lugar. No importa mi estatus de vida. Lo que importa es el milagro para mi hija. Y él dice que él se postró. ¿Qué quiere decir postrarse? Cuando una persona, hermano, deja su orgullo a un lado, deja su prepotencia a un lado, deja la altivez a un lado y se postra a los pies de Cristo. Se humilla, él viene con su corazón contrito y humillado y se humilla a los pies de Cristo. Porque él quería ver el milagro sanador de su hija. Y hoy nosotros mismos, amada iglesia, nosotros mismos hoy podemos estar necesitando ese milagro en nuestras vidas. Nosotros mismos hoy podemos tal vez decir, yo soy el pastor, o yo soy la enfermera, yo soy lo que sea, hermano, pero Dios dice, haz un lado tu título, simplemente humíllate a Cristo. Porque Él quiere obrar el milagro en tu vida. Pero Él quiere que en nosotros haya humildad, que nosotros nos humillemos, pero de una manera de la que como nunca hayamos hecho. Y vamos a verle el milagro en su vida. Voy a ver el milagro en mi vida. Voy a ver, hermanos, lo que yo anhelo para otro familiar mío. ¿Cuántos dicen amén? Y continuamos. Y dice, hermanos, y le rogaba mucho diciendo, mi hija se está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Miren, este principal de la sinagoga sabía que si Jesús ponía sus manos en aquella niña que estaba muerta, iba a recobrar vida. Y es lo que Dios quiere decirnos en este día, hermanos, a nosotros. Que aunque en nosotros se haya muerto algo, que aunque en nosotros tal vez esté desfalleciendo algo en nuestras vidas,
Dios le va a dar vida si usted le permite a Dios que Dios ponga sus manos sobre usted. Simplemente lo que Dios quiere que nosotros digamos, reconozcamos, que vayamos a Él como lo hizo este hombre, ir a los pies de Él y decir: Señor, pon tu mano poderosa sobre mi vida, pon tu mano poderosa allí a la distancia, donde está mi madre, donde está mi padre, donde está mi hermano, donde esté quien sea, hermano. O ahora mismo usted debe estar tomando esta palabra y diciendo: allí con el poder de Dios va la sanidad para mi ser querido. Aquí usted tiene que decir: yo recibo esa sanidad para mi vida. ¿Cuántos quieren esa sanidad en su vida? Pues tómela, apropiela en esta mañana, hermano, porque Dios ya se la dio. Solo dice, como dice aquí, solo cree. Porque aquí mismo el hombre le dice: pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues, dice, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía, bueno, ustedes todos creo que conocen esta palabra, cuando ella dice que esta mujer escuchó hablar de Jesús. Y usted imagínese a una mujer con 12 años de desangramiento. Sí, muchas veces una mujer con 4 o 5 días, uno se siente débil, uno se siente como que sus piernas ya no le dan, como que muchas veces usted se siente hasta como que si la tensión se le baja. Y no digamos una mujer con 12 años de flujo de sangre. Esta mujer tiene que haber tenido ya, como dice, que ella había agotado todo lo que tenía, que ella incluso dice que en vez de sanarse cuando iban de los médicos, iba a peor. Pero gloria a Dios, porque ella puso la mirada en el Maestro, porque ella puso la mirada en el médico de médicos por excelencia, en el médico que nunca falla. Y Él le dio la sanidad, porque aquí lo dice, hermanos. Y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré sana. Esta mujer, hermanos, podemos darnos cuenta que esa mujer, a pesar de su debilidad, esta mujer tiene, yo no sé, porque dice que era una multitud que había. Esa mujer empujando gente por allí, tal vez sin ánimo, sin ganas, pero ella no se quedó a morirse en ese lugar donde ella estaba, sino que ella seguramente ya no dijo: pues se me acabó el dinero, ahora voy a quedarme a morir aquí. No, ella cuando oyó hablar de Jesús, ella se fue a buscar a Jesús, y bien que lo encontró, porque ella dice que no se puso delante de él, ella se puso detrás de él, y él solamente, como ella decía: si yo solamente tocara el manto de Jesús, si yo tocara solamente el borde de su manto, yo seré sana. Hermanos, qué glorioso, porque esta mujer, ella era una fe tan grande que ella decía: si yo solamente lo tocara a Jesús, yo voy a ser sana de este azote. Hermano, nosotros ahora ya no tenemos que hacer ir en medio de multitudes para encontrar a Jesús. A Jesús lo tenemos en nuestra habitación, lo tenemos en nuestra cocina, lo tenemos en todo lugar donde estamos. Y podemos allí implorar el favor de Dios. Allí donde estemos, nosotros ya no tenemos que ir
diciendo a dónde lo podemos encontrar, porque Jesús está aquí con nosotros. Jesús está en esta mañana aquí para obrar el milagro que tú quieres, el milagro que yo quiero para mi vida. Y ella dijo: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dice que y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué glorioso, ¿verdad? Cuando alguien tiene esa fe, cuando alguien tiene esa convicción que tenemos un Dios más grande que cualquier enfermedad, que cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el Señor conoce nuestras situaciones. El Señor sabe el anhelo de nuestros corazones hasta cuando antes que nosotros lo pidamos. Antes muchas veces solo pensamos algo. Yo le decía a mi esposo, era el día jueves. Yo el día jueves me sentía muy agotada. Y yo decía, estaba en mi trabajo. Y yo solamente para mí lo dije. Ay, Dios mío, como dijera mi jefa, Praxides, ándate ya. Y miren, hermanos, que yo ni siquiera abrí mi boca. Era las 8:20 de la noche cuando mi salida tiene que ser a las 9:30 de la noche. Mi jefa dice: Praxides, si quieres, puedes marcharte ya. Y son cosas tan pequeñas, hermanos. Cosas que muchas veces pues dicen, eso es insignificante, pero podemos en eso ver que Dios se glorifica, que Dios nos hace ver y nos hace sentir que Él es real, que Él es vivo, porque solamente cuando pensamos algo, que anhelamos algo, el Señor lo responde. El Señor ya lo responde, hermanos. Y yo le decía a mi esposo, mira, yo decía, yo me quería ir pronto a mi casa hoy. Y me fui pronto a mi casa ese día. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es bueno. Porque Dios quiere, dice, que en lo poco, si somos fiel, Él en lo mucho va a ser fiel también. Y continuamos, Señor, aquí con los versículos, la palabra dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. ¿Saben por qué, hermanos? El Señor sabía quién le había tocado, porque Él lo sabe todo. Pero Él quería ver que la sinceridad de esta mujer, Él quería ver que ella testificara, que ella dijera con su boca. Pero ¿sabe por qué? Ella dice que temblando y con temor, ella le dijo al Señor lo que había sido hecho. Porque en aquellos tiempos dice que una mujer en la condición de ella era impura. Y una mujer impura en la condición de ella no podía estar en medio de la multitud. Ella tenía que estar como en este tiempo aislada. Como en este tiempo a mucha gente nos quieren tener aislados, ¿verdad? Asimismo, dice que la mujer en ese tiempo, cuando estaba así, tenía que estar aislada. Entonces, ella pues seguramente, ella
diría, ¿cómo puedo decir yo que estoy con esto y yo estoy en medio de toda esta multitud? Pero ella le dijo, Dios vio la valentía de ella, el Señor vio la fe de ella, porque ella pudo allí, aunque con miedo, aunque temblando, ella le dijo lo que había sido hecho en ese día en la vida de ella. Y es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que nosotros tengamos ese valor, esa valentía de decirle a Jesús que aunque tal vez usted no vea lo que usted quiere, pero usted le diga, Señor, tú ya lo has hecho, tú ya has hecho el milagro en mi vida, yo ya lo tengo el milagro en mi vida. Yo quisiera que en esta mañana este pueblo tenga esa fe y cierre y abra sus manos diciendo, yo tengo mi milagro, yo lo recibo porque tú eres grande. Reciban, hermanos, ese milagro para usted. Reciba ese milagro para su familia. Reciba el milagro para usted mismo, que necesita muchas veces ser sana. Tal vez no tiene una dolencia física, pero su alma, su corazón espiritualmente necesita ser restaurado. Necesitamos ser sanos, hermanos. Porque muchas veces aún en nosotros hay arrogancia, hay prepotencia, hay altivez. Y Dios quiere que todas esas cosas queden a un lado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Miren, ahora nos podemos dar cuenta que Jesús, ya a ella al principio, él preguntaba quién había tocado sus vestiduras, pero ahora él le dice, hija. ¿Se dan cuenta? Él le dice ahora, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras, dice aquí, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que lo oyó, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué podemos darnos cuenta, hermanos, en esta porción? Que Jesús, pues él, si nos vamos desde hacia el principio, el principal que lo va a buscar primero a Jesús, que es el principal de la sinagoga, que está yendo con Jesús a la casa de Jairo, está primero sanando a otra persona, ¿verdad? Y en ese transcurso ya vienen en camino a darle otra vez, como decir, confirmando que su hija ya había muerto. Y eran, ¿de dónde? De su misma casa. Porque aquí dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal a decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Qué podemos ver de este versículo, hermanos? Que muchas veces puede haber ocasiones que los de tu misma casa pueden apagar tu fe. Que los de tu misma casa, en vez de darte ese ánimo, de darte esa esperanza, de ayudarte a decir, confía, ten fe, que tu hija va a levantarse, que tu hijo va a vivir, que tu familiar se va a levantar. Muchos otros pueden decir, no, ya aquí ya no hay nada que hacer.
Otros pueden venir y decirte de tu misma casa, pero ¿para qué sigues luchando? ¿Para qué le sigues llevando a un médico? ¿Para qué sigues luchando si ya no tienes solución? Cuando nos damos cuenta, hermano, que cuando los hombres dicen, ¿cómo se puede decir? Cuando la oportunidad que los hombres no pueden dar se han agotado, Dios empieza a obrar el milagro. Es cuando Dios está empezando recién a hacer eso que tú creías que era imposible. Yo le creo, hermanos, a Dios. Yo le creo grandemente al Señor. Que Dios es un Dios de milagro. Que Dios es un Dios poderoso. Porque no lo digo porque, como se dice, como decía Job, no porque es de oída, sino porque mis ojos ahora ven. Mis ojos ven el milagro que Dios ha hecho, incluso en mi misma vida. En mi misma vida, hermano. Dios hizo una vez, cuando yo estuve, como decir, casi en coma. Yo estuve hace como 20 años atrás, o más. Un médico le dijo a mi padre y a mi madre, le vamos a poner una inyección, pero para que se la lleven a otro lugar. Porque ellos no querían hacer nada por mí. Pero ¿sabe qué es lo más importante, amada iglesia? Cuando usted no se desconecta de Dios, aunque esté agonizando. Aunque usted esté allí, en la última, su espíritu no se debe desconectar de Dios. Y fue allí cuando yo pude, de lo más profundo de mi corazón, pude orarle y decirle, Señor, yo quiero otra oportunidad. Yo quiero otra oportunidad porque mis hijos son pequeños. Yo quiero ver a mis hijos grandes. Yo quiero ver a mis hijos crecidos. Hermanos, cuando yo ya estaba toda rígida, cuando ya mi cuerpo no tenía ni circulación en mi sangre, cuando yo le oré a Dios de lo más profundo de mi corazón, mis venas comenzaron a correr la sangre. Mis venas comenzaron a fluir mi sangre. Cuando yo sentía, hermanos, un hormigueo en todo mi cuerpo, era porque mi sangre estaba comenzando a moverse en todo mi cuerpo. Cuando yo me veía, mis manos, yo tenía negro esto, todo esto negro, porque ya mi sangre no circulaba. Pero yo le hice una oración, un clamor en el Espíritu a Dios. Yo le imploré de lo más profundo, que mi madre mismo me decía que ella veía que mis lágrimas corrían. Pero era porque yo estaba clamando en el Espíritu. Cuando los médicos creían que a mí me iban a llevar a otro lugar, yo le dije a mis padres, no, yo me quedo en mi casa y no me voy a tomar ninguna medicación que me daban para que me tuvieran dormida, para que yo esté allí por supuestamente, para que mi mente, mi cuerpo esté relajado, para que yo no piense en más cosas. Yo dije, no voy a tomar ninguna medicación. Y así fue, hermanos. Mi fe llegó al cielo. Y es lo que Dios quiere, que nuestra fe llegue al mismo trono de Dios. Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Y me ha tocado, hermanos, implorar a Dios el favor de Dios por familiares míos. Y muchas veces están allá, al otro lado, como decimos, del charco. Pero Dios nos escucha nuestras oraciones, hermanos. Dios nos escucha. Porque es Dios el que está aquí, el que está en todo lugar. Él, su oído, está atento para escucharte aquí, pero su favor y su milagro va a estar en otro lado. Así que no creas que Dios
Porque a veces decimos, no, es que yo quiero estar allí para orar por ellos. Yo quiero estar allí para esto, para lo... No, hermanos. Si es necesario estar allí, gloria a Dios. Pero si no puedes, no importa. Dios está obrando el milagro allí. Escuchábamos el viernes a la hermana Felicidad. Ella orando aquí, su madre está sana en Bolivia. Y por un cáncer. Dios es un Dios que obra milagros, hermanos. Él puede hacer, no hay ninguna enfermedad que sea imposible para el Señor. Y dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué vemos en esta parte, hermano? Que en aquellos tiempos, pues también solía ser, y que yo creo que hasta en la actualidad hay eso, de que en lugares se contrataban gente para que vayan a llorar, para que vayan a hacer lamentos a ese lugar, porque aquí dice que vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y eso, el otro día era un pastor era, que yo lo escuchaba y él decía que su pastora mismo, antes de ser creyente, dije, la contrataban para que vaya a llorar cuando había funerales. Porque ella, sin conocerle a esas personas, ella llegaba al lugar y hacía un drama del que usted no se puede imaginar. Y esto era lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Un alboroto tremendo, ¿verdad? Y el Señor, que les dijo al entrar, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué vino después? Dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Gloria a Dios, porque podemos ver a un Jesús que Él tiene la autoridad. Él tuvo la autoridad para echar a los otros y solamente tomar a los que eran necesarios en ese momento. Tomar a los padres, la niña, y a los discípulos que iban con Jesús. O sea, a la gente que iba a tener la fe, que no iba a dudar, a la gente que iba a hacer una buena influencia en el espíritu para que no se detenga el milagro. Aunque sabiendo que Jesús hacía ya duda, lo que sea, pero Jesús estaba ahí y iba a suceder el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Porque para Jesús, cuando Él quiere hacer algo, hermano, Él lo va a hacer, aunque otros digan, aquí no va a suceder nada. Aunque otros digan, esto no hay otra oportunidad. Aunque otros digan, mira, no hay más oportunidad. Dios lo quiere hacer y lo va a hacer. Dios lo va a hacer, hermanos. Podemos, hermanos, ver que dice aquí en la palabra mismo, él dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, y te digo, levántate.
Y es lo que en esta mañana, hermanos, el Señor también a nosotros, en esta mañana, Él también está tomándote de tu mano en esta mañana. Él está tomando de tu mano, hermano. Dale la mano a Jesús. Dale la mano a Jesús en esta mañana. Y Él te va a levantar. Él también te dice en esta mañana, a ti te digo, levántate. Levántate. En el nombre de Jesús. Creemos, hermano, que el poder de Dios sigue siendo el mismo poder para levantarte, para sanarte, para darte esa nueva oportunidad. No solamente de una enfermedad física, no solamente de una atadura, no solamente de una maldición, sino que en esta mañana el Señor te dice, sea lo que sea, mi mano está extendida para levantarte en esta mañana. ¿Cuántos creen que el poder de Dios está en esta mañana? Para levantar, para dar tu mano y levantarte y decirte, aquí estoy yo. Jesús está aquí para darte esa nueva oportunidad. Cuando los médicos, cuando otra persona ha dicho que ya no hay oportunidad, Dios te está diciendo que hoy es tu oportunidad. Y allí también los hermanos que nos están viendo, las personas que nos están viendo, también allí, hermanos, amigos, Dios quiere hacer ese milagro, Dios quiere darte esa oportunidad, Dios quiere allí obrar. Creo que Dios está obrando milagro en aquellas personas que nos están viendo. Allí el Señor quiere hacer, está dando la mano a alguien, está obrando el milagro, esa sanidad que Dios quiere para darle a cada persona que necesita ese milagro. Allí la mano de Dios está. Las dos manos de Jesús están para dar sanidad. Para dar sanidad. Para dar sanidad, hermano. Allí extiende tu mano y dale a Jesús y dile, Señor, heme aquí, Padre. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, en esta mañana quiero ser libre. Libre de pensamientos malos, libre de todo pecado, libre de toda enfermedad, libre de toda atadura, libre de toda cosa que no viene del cielo. En el nombre de Jesús. Recibe, hermano, recibe. No te vayas a tu casa como llegaste. Hoy el Señor quiere renovar tu fuerza. Hoy el Señor quiere crear nuevos órganos en nuestras vidas. El Señor quiere crear una nueva oportunidad llena de fuerza, llena de vida, porque eso fue lo que Jesús hizo con aquella mujer que padecía de flujo de sangre de 12 años, de una niña que estaba muerta. El Señor solo le dio la mano y la niña se levantó y caminó en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Jesús, gracias papá, porque tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Y dice la palabra del Señor, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Qué nos enseña, hermanos, la palabra de Dios? Que cuando el Señor obre ese milagro, tú te levantes, que tú te alimentes espiritualmente, que tú ya no te quedes en un mismo lugar, que tu vida, ahora que Dios te dio otra oportunidad, hagas la voluntad de Él. Gloria a Jesús. Yo le creo, hermanos, que el que ha tenido en esta mañana esa fe, que el que tiene la fe en la palabra de Dios que es viva, que la palabra de Dios que es poderosa, la palabra de Dios que penetra hasta el alma, los tuétanos, que tiene doble filo, va transformando vidas en esta mañana. Santo Dios, Santo Jesús. La palabra le dijo a este principal, no temas, cree solamente. Y en esta mañana nos dice a nosotros también el Señor, no temas, cree solamente que Dios está obrando
ese milagro. Porque Dios quiere, hermanos, en este tiempo, que nosotros testifiquemos del milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para que el que no cree, aprenda a creer que Dios hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a ponerse en pie, hermano, en esta mañana. Gloria a Jesús. Oh, Jesús. Yo quisiera que los hermanos de la alabanza viniesen aquí. Aleluya. Y hasta eso, hermanos, vamos conectándonos, remontándonos allí al tercer cielo. Yo no sé si pudieran los hermanos cantar esa canción, si tan solo tocare el borde de su manto. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Hay poder en la palabra de Jesús. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder, hermanos. Hay poder, hermanos, hay poder para que Dios haga algo nuevo, lo que tú quieres en tu vida. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, tú nos has dicho, Padre, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, Padre. Que tú eres ese Dios que hizo los milagros en aquellos tiempos y que lo harás ahora, Padre. Que tú de las cenizas, Señor, tú nos darás otra esperanza, bendito Rey. En esta mañana, papá, yo clamo al trono de tu gracia, papá. Que tu reino sobrenatural descienda a este lugar, papá. Que tu reino, papá, que es todopoderoso, descienda con poder. Oh, Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Oh, mamá, vashe canda la vasalla. Oh, mamá, ya canda la vasalla. Santo Jesús. Yo recibo, papá. Yo recibo el milagro para los hermanos de esta casa. Yo recibo, papá. Yo recibo ese milagro para este pueblo, Padre. Que veremos esta iglesia testificando, Padre, de los milagros que tú has hecho en ellos. Santo Jesús. Santo Dios. Si tan solo tocar el borde de su manto, y si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, yo libre sería. Y yo sé. Adórale, hermano, al Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto, y si tan solo pudiera oír su voz, y si tan solo pudiera acercarme a él, yo libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Oh, Jesús. Jesús.
necesita Manifiesta tu grandeza, un toque papá. del Maestro para hacer Tu poder libre. sanador en este lugar, papá. Delante de ti solo soy Tu poder transformador, Señor. una mirada de mis ojos. Ese poder restaurador, Padre. Su nombre es Jesús. Donde tu mano, Señor, en esta mañana, Delante de ti, de ese solo soy toque, alguien Padre. que necesita Que haya fe en tu pueblo, Señor. el Maestro Para que puedan tocar, acercarse a ti confiados solo soy y alguien podamos recibir, Señor. una mirada. Y podamos recibir, Señor. Su nombre es Jesús. Que delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro Allí, Jesús. para ser Da ese toque, liberado. Jesús. Trae esa libertad. Solo soy alguien que Esas mentes sean libres, Padre. una mirada de mi Salvador. Santo Jesús. Su nombre es Jesús. Jesús, sí, papá. Oh, Jesús. Gloria a Jesús. Jesús. Oh, Jesús. Y nombre sin igual. Oh, Jesús. Jesús. Oh, Jesús. Y nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. En esta mañana creemos que el poder de Jesús está en este lugar. Que el poder del Espíritu Santo, hermanos, está en este lugar para obrar, para dar ese toque que tú necesitas. Quiero que esas personas que necesitan ese toque del Maestro en esta mañana puedan pasar para orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Porque Dios, hermanos, es ese Dios que no ha cambiado. Es el Dios que aún hace milagros. Aún puede hacer lo que el hombre dice que ya no puede hacer. Dios lo puede hacer. Aleluya. El poder de Jesucristo es vivo y es real. Es tan real como el aire que estamos respirando. Es tan real, hermanos, porque Él está aquí, hermanos. Él está aquí, hermanos, para obrar esa sanidad. El poder. En el mundo que viviste, cacharrama allí, tú veías que estaba bien, pero mentira. El enemigo quiso quitarte la vida, Shea. Algún momento quiso quitarte la vida. Yo tenía una familia para que la cuides, pero yo he mostrado que el presente y el futuro vas a tener cosas que no has tenido. El amor de tu familia, de tu casa. Tú vas a saber lo que es amor
Arama y curra, babaishia. Arama y tía, arama. Santo, santo, santo. Bendito. Su ama. Como Señor, como te adora, como te adora. Señor, tú lo has hecho conocer, Señor. Cosas espirituales que ella no conocía, las está conociendo. Y yo voy a revelar, te voy a dar el secreto para que tus hijos se pongan aquí. Yo te voy a dar el secreto a ti. Las cosas espirituales que nunca le he dado, yo te las voy a dar a ti, para que tú sepas cómo van a venir tus hijos aquí. Por amor. Porque eres tú la revelación. La historia con Dios que tú tienes ahora va a ser más grande. No para mamá. Solo con que tú abras la boca, el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer. A tu madre, a tus hijas. ¿Cómo verás? Para el crecimiento espiritual. Tú lo has tenido todo y lo vas a tener todo. Libre a tus hijos. Libre de toda presión, de toda deuda. Libres en el nombre de Jesús. Yo rompo cadena de esclavitud. Yo saco vendas, Ana. Yo te digo, Tabita Kubi, levántate, oh sorribía. Ahora a comer de esa palabra viva, a comer de ese alimento que no arraba, babajaya. Yo te bendigo y declaro sanidad, alma, cuerpo, espíritu, sanidad. Charamayaraya. Bendito Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Así mismo, hermanos, en ese sentido, vamos a pasar. Si has traído algo para el Señor, a decirle gracias, Señor. Decirle gracias, Señor, por permitirnos este día más, Señor. Gracias, mi Dios. Si traes para el Señor, dale lo mejor. Dale lo mejor. Y yo quiero que la iglesia se comprometa. Yo veía cuando mi esposa estaba predicando, ¿no? Que el Señor nos puso a todos los que están aquí. Porque el Señor, cuando Jesús lo levantó a Lázaro, Él no le quitó las vendas. Él le dijo nada más que salga de esa cueva. Porque dice el Señor que a nosotros nos ha dado la autoridad para que soltemos vendas. Dice que Lázaro estaba atado y rompió las ataduras, pero fueron los discípulos que quitaron las ataduras. Fueron los discípulos que quitaron las vendas de Lázaro. No fue Cristo que le quitó, sino que mandó para que le quitara. Y eso quiere decir que a nosotros nos ha dado la autoridad para echar fuera demonios, para soltar toda atadura en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Suelta, Señor. Dios bendito. Que tú sueltes, papá, esa ventana de los cielos para que, Señor, tu pueblo sea prosperado, Señor. Que se pueda, Señor, tus hijos puedan darte con libertad, papá, sin pensar, Señor, que va a faltar, sino darlo por amor, Señor. Que la provisión la necesitamos, Señor. Abre tus manos, Señor. Abre tus manos, dile, Señor, llena mis manos. Llena mis manos, Señor. Esas finanzas las necesito. Abre tus manos, sácalas de tu bolsillo, dile, Señor, ay, abre, dile, Señor, llena mis manos. Tú me vas a dar esas empresas, tú me vas a dar ese trabajo, papá, para yo tener llena esa mano y dar al que necesita, papá. Dar al que necesita con amor, papá. Oh, Rey, bebé, llena mis manos, papá, en esta mañana. Gracias te doy, papá. Gracias te doy, bendigo a todos los dadores, Señor, alegres. Y te pido, Señor, al que no tiene, dale el trabajo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Cierra tus ojos. Vamos a irnos de este lugar. Vamos a irnos de este lugar agradecidos con Dios, Señor. Y tú, antes de salir de aquí, dile, Señor, he recibido mi milagro. Dile, he recibido mi milagro, Señor. El que necesitaba me lo llevo en mi corazón, papá. Gracias por tu milagro, Señor. Gracias por mi familia, por mi casa, por mi trabajo, por mi salud. Gracias, papá, Señor, porque tú has hecho el milagro en mi casa, papá. Gracias por tu pueblo, papá. Me voy agradecido de este lugar, Padre Santo, Señor. Gracias me voy, papá, porque, Señor,
he tenido que esperar un tiempo, papá. Como dice la palabra, 12 años, Señor. Pero mi milagro me lo llevo hoy, papá, en el nombre de Jesús. Porque para ti, Señor, tu piara todos días. Solo, Señor, humillados delante de ti, Padre Santo. Bendigo, Señor, a tu pueblo y nos vamos felices. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Y testificará tu pueblo, Señor, de tus milagros y tus maravillas. Nos vamos, que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Se me olvida, hermano, que ya no